ese tipo de factores pesaron en que no se le diera nunca el premio Nobel. Entonces, quizá en parte influyó el factor político en la postergación del merecido premio Nobel para Vargas Llosa, y quizá por eso ya algunos años después, cuando ya la etapa política de Vargas Llosa estaba cerrada, quizás se hizo justicia a los merecimientos literarios de nuestro gran escritor, y finalmente se le concedió el Nobel con toda justicia, ¿no? Por favor. Buenas noches, doctor García Bedoya. Una de las características centrales, bueno, a mi parecer, del boom es que la mayoría de las obras de este fenómeno toma la realidad de América Latina para deconstruirla y a la vez para vigorizarla, ¿no? En la actualidad, tal fenómeno ha quedado tronco o en todo caso se ha desvirtuado. A ver. La pregunta es compleja, ¿no? Creo que efectivamente, por la coyuntura política que he explicado, quizá los narradores del boom sentían la urgencia de plantear ciertas reflexiones sobre la realidad latinoamericana en clave quizá no directamente política en la mayoría de los casos, sino en clave más bien metafórica, ¿no? Grandes reflexiones sobre América Latina, ¿no? El título de 100 años de soledad, ¿no? Es revelador en este aspecto, ¿no? Y tiene mucho que ver con los traumas y las cicatrices en particular de la historia colombiana, pero que son traumas y cicatrices que hemos vivido todos los latinoamericanos de una manera u otra. Entonces quizás esas urgencias del momento, esa coyuntura tan marcada por las utopías, tan marcada por los anhelos de un cambio pronto y radical en América Latina, ¿no? Esto que Vargas Llosa aludió en el título de una de sus novelas, ¿no? El paraíso a la otra esquina, ¿no? O sea, el paraíso estaba a la vuelta de la esquina, literalmente. Todo ello motivó a estos narradores a plantear una reflexión sobre América Latina, sobre su destino, sobre sus raíces, en una clave quizá más metafórica, ¿no? En las décadas posteriores, América Latina dejó de ser quizá la tierra de la esperanza y vinieron décadas de frustración, dictaduras militares en muchos de nuestros países, algunas muy cruentas, una experiencia para todos muy devastadora de las crisis económicas. Creo que ningún país de América Latina se salvó de vivir terribles crisis económicas, y nosotros, los peruanos en particular, salvo quizás los muy jóvenes que no lo recordarán, pero los que somos un poco mayores recordamos lo que significó esa terrible crisis económica de los años 80, sobre todo. Entonces son años más bien marcados por la desilusión. Ya no hay esas grandes utopías, quizá para muchos. Sin embargo, no quisiera ahondar más en el tema. Tal vez va a ser más oportuno hacerle esa pregunta dentro de 2 semanas a nuestro querido Ricardo González Vigil, que creo va a incidir directamente en esos cambios, justamente como de este momento del boom marcado por las utopías se pasa a una narrativa más marcada por los desengaños, por las desilusiones, las frustraciones, las huellas de nuestros múltiples traumas históricos latinoamericanos. Bajo el manto de la Revolución Cubana, ¿no? Después algunos rompen, Vargas Llosa específicamente, me parece, por el caso Padilla, si mal no recuerdo, ¿no? Pero en las novelas que se hicieron, algunas, ¿no? El señor presidente, El otoño del patriarca, más recientemente La fiesta del chivo, se toca este tema, ¿no? El de los autoritarismos, ¿no?
y tiene que ver con el concepto que Vargas Llosa en su época, digamos, que era sartreano, ¿no? Hablaba de la literatura comprometida, ¿no? ¿Qué tanto es esa literatura comprometida en los escritores del boom y cuál sería el menos comprometido, si cabe la figura? Claro, es una problemática compleja también, porque hay varias maneras de entenderla, ¿no? Claro, uno podría decir, el autor menos comprometido de los grandes cuatro del boom podría ser Julio Cortázar. Pero Julio Cortázar mantuvo su apoyo a la Revolución Cubana hasta su muerte. Entonces, en su obra literaria no aparece tan visible ese compromiso político, digamos, pero estuvo presente en su trayectoria vital. De hecho, fue un gran defensor de los derechos humanos, fue uno de los que más fomentó la crítica hacia los crímenes cometidos por las dictaduras, sobre todo en Argentina, en Chile, etc. Fue muy activo en eso. En su obra literaria, quizá de manera explícita no aparece esto, ¿no? Muchos de ellos creían que la revolución más auténtica era una revolución en la cultura, en la literatura, es decir, cambiar la literatura era una forma también de cambiar la vida, ¿no? Entonces había distintas opciones. En general ellos no valoraban mucho aquella literatura explícitamente comprometida, es decir, aquella literatura que tenía un mensaje político directo. Y quizá fueron por eso algo críticos hacia Miguel Ángel Asturias, pero no tanto hacia sus primeras obras, sino a las obras que él escribió en los años 50, que eran obras más de denuncia, ¿no? Donde denunciaba al imperialismo norteamericano, la compañía bananera del United Fruit, principalmente en su trilogía bananera, o la invasión de Guatemala promovida por Estados Unidos en el año 54, en fin, unas obras, digamos, de compromiso político más directo en el sentido de denuncia, ¿no? Ellos más bien optaron por otras vías. Incluso el ejemplo que usted menciona, ¿no? Las novelas del dictador. Si leemos la novela de García Márquez, El otoño del patriarca, no es una novela de denuncia sobre el dictador, más bien es una reflexión muy compleja sobre lo que significa la figura del poder absoluto, ¿no? No encontraremos ahí una denuncia, no encontraremos una exhibición de los crímenes del dictador. Hasta de repente el personaje del dictador puede ser un personaje simpático, este personaje el patriarca, tiene sus lados simpáticos, ¿no? Pero es una reflexión de García Márquez sobre la soledad del poder. Y hay otros narradores, ¿no? Más o menos en los mismos años. Carpentier escribe El recurso del método, que es otra alegoría sobre el dictador, la figura del poder, o el caso del paraguayo Augusto Roa Bastos y su novela Yo el Supremo, que ahí sí se refiere a una figura más concreta, pero un dictador del siglo XIX, el famoso Supremo, justamente el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que fue durante, creo, 30 y tantos años el dictador supremo del Paraguay, ¿no? Pero como digo, son más reflexiones distanciadas sobre lo que significó esta figura del dictador, ese poder omnímodo en la experiencia histórica latinoamericana, y no tanto esta idea de una literatura que podríamos llamar más panfletaria, más de combate, más de denuncia, ¿no? Que no era la opción que ellos tomaron. Aún aquellos que tenían una orientación política más definida, como era el caso del propio García Márquez o el propio Cortázar, ¿no? Que mantuvieron siempre una visión política muy vinculada con las ideas socialistas, con las ideas de izquierda. El propio Vargas Llosa, teniendo también ideas políticas muy definidas, de sesgo distinto, de sesgo liberal,
también evita en general en su literatura incurrir en este tipo de propaganda ideológica, ¿no? Más bien trata de plantear sus reflexiones desde otras perspectivas más complejas, ¿no? Entonces creo que si bien fue un gran admirador de Sartre en su juventud, Vargas Llosa, su noción del compromiso está más vinculada a su actuación cívica como intelectual, como ciudadano, y no tanto a su obra literaria, ¿no? Sino a su actuación pública, incluso como político, ¿no? Otra pregunta, por favor, al fondo. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. El boom, se le llama un boom literario en realidad, pero ¿no habrá sido simplemente un boom meramente editorial, puesto que los cuatro haces, como le han llamado hace un momento, simplemente fueron de alguna forma anudados por el éxito editorial y bueno, por ser coetáneos, ¿no? Por pertenecer a un continente y por estar, pues, o por haber desarrollado su literatura en un contexto sociocultural, económico, político. Sin embargo, no han dejado academia, no han dejado escuela, incluso los mismos géneros que practicaban eran disímiles entre sí, ¿no? Vargas Llosa realista, Cortázar más fantástico y bueno, García Márquez un realismo mágico, ¿no? Entonces, cada uno de repente podría ser una escuela en sí, pero como conjunto, como grupo, incluso usted ha dicho que no existe una foto de los cuatro juntos, o de repente es muy complicado. La foto que circula es del puñete, creo, de Mario. Creo que tampoco hay foto del puñete. Creo que hay una foto con el ojo morado, creo. Sí. Sí. Eso sí. Entonces, incluso dentro de lo que se podría llamar boom, hubo esto, ¿no? Por cuestiones políticas. Pero a lo que yo iba, y lo he estado conversando con unos amigos durante la semana, mientras veíamos que se iba a dar este conversatorio, era que básicamente era un boom editorial, ¿no? Y que no tenía características para ser una época, por ejemplo, ¿no? Una época literaria, como sí tienen características en siglos anteriores. Y eso a raíz de que en algún momento un joven que escribe sobre cultura tituló una nota en una revista, existe un boom peruano, ¿no? Un boom literario peruano. Entonces yo le respondí que no podía ser boom porque en el Perú en realidad no existe una red editorial nacional, ¿no? En Chimbote, de donde yo soy, por ejemplo, no hay ninguna librería, ¿no? Hay dos lugares creo que venden libros, pero son piratas, ¿no? Entonces no se podría llamar una librería. Y así vemos estas otras características, como por ejemplo los escritores en provincias sueñan con tener derechos de autor, ¿no? Porque se publican a sí mismos, etcétera, etcétera, y Lima sigue siendo el trampolín a la fama para los escritores. Entonces no se podía hablar de un boom viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, ¿hay algún estudio o a su parecer, doctor, cree usted que deberíamos dejar de confundir de alguna forma un boom literario a un boom editorial? Sí. A ver, efectivamente usted tiene razón cuando señala que cada uno de estos escritores, y podríamos mencionar algunos más, no solo a los cuatro, representan orientaciones literarias disímiles en su obra narrativa. De hecho, incluso si examinamos la obra de cada uno de ellos, veremos que también es bastante heterogénea, ¿no? No todas las obras de Vargas Llosa tienen la misma orientación